Padre, te agradecemos por el privilegio que tenemos de volver nuevamente a este lugar. Gracias por todas las personas que ya están aquí, nuestros hermanos y quizás algunos que aunque no se identifican con nosotros como hermanos, tú los amas también y quieres que ellos también obtengan el perdón y la vida eterna que solamente tú puedes dar. Gracias te damos por la asistencia del Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abran el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Ustedes tienen el bosquejo y a veces hay que anotar algunas citas que tal vez ustedes no las tienen, aunque yo creo que casi, si no la totalidad, la tienen. Voy a leer algunos versículos porque no llegaremos lejos, solamente los primeros 8 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis podremos cubrir hoy. Y el domingo que viene, si todavía el Señor no viene, entonces completaremos desde el versículo 9 hasta el 20, que es donde termina. Y luego ya entraremos en la cuestión de las 7 iglesias de Asia. Voy a leer este texto. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, este es el texto que hasta ahora vamos a dejar los versículos 1 al 3, porque luego de cualquier manera, a medida que avanzamos, estaremos también leyendo los textos siempre antes de explicarlos. ¿Qué es este libro? El libro de Apocalipsis se escribió en un momento cuando la iglesia, relativamente nueva, enfrentaba serios problemas. Había 2 tipos de problemas que la iglesia enfrentaba. Uno de ellos nosotros enfrentamos hoy, quizás aún en forma más aguda que ellos. La otra, prácticamente no. La primera, en aquellos días, era la persecución física contra los cristianos, y la segunda, las herejías, las falsas enseñanzas. Estos 2 problemas imperaban en aquellos días cuando Juan escribió este libro. Para nosotros el estudio de este libro será yo diría, una aventura nueva, muy interesante, instructiva, esperamos que sea inspiradora. No será un estudio muy lento, pero tampoco vamos a correr demasiado. Tampoco será una especie de exégesis, es decir, yo no voy a estar interpretando versículo por versículo, para eso hay bastantes libros que se pueden leer. Obviaremos los cuadros muy discutidos, es decir, no entraremos en polémicas innecesarias, sino que trataremos de probar cada conclusión con la misma escritura. ¿Quién es el autor? Bueno, el autor es Juan, el apóstol. Es el autor del libro, porque hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de Juan. ¿A cuál nos referimos? Muchos confunden a Juan el Bautista y Juan el apóstol y piensan que es la misma persona. Cuidado con eso, va a pasar lo que pasó a uno, estaban comentando 2 personas bastante ignorantes, por lo menos uno de ellos, y hablaban de Judas, y hablaban del Judas Iscariote. Y el otro dice, sí, pero fíjate qué epístola escribió. Había confundido a Judas Iscariote con Judas, el hermano del Señor, cuya epístola habíamos leído. Judas Iscariote no escribió ninguna epístola. Él fue y se ahorcó y se acabó. Pero la gente por el nombre a veces confunden y no se dan cuenta la diferencia entre una persona y otra, aunque tengan el mismo nombre. Leamos para probar esto, quién es el autor, capítulo 1,
versículo 1 y versículo 9. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan es el autor. Y el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de estar en Patmos, de visitar ese lugar. La verdad es que la cueva donde se dice, y es muy probable que así sea, que Juan escribió y tuvo toda esta visión, es mucho más grande que mi oficina. Es bien cómoda. Es decir, fácilmente una persona y una pequeña familia podrían vivir ahí, en esa cueva. Pero se dice que él fue deportado porque a las autoridades no le convenía que él estuviera libre, y seguramente a él lo deportaron de Éfeso y lo mandaron a esa isla. Esa isla, naturalmente, pertenece ya es parte de Grecia, y uno llega en barco desde Atenas hasta allá en unas 7, 8 horas de viaje por agua. Y usted llega allí y es una isla muy relativamente chica, es producto, probablemente la mayoría piensan, de un volcán, de quién sabe cuándo ocurrió esto, y esa cueva estaba allí. ¿Cómo lo alimentaban? Que no era tan lejos de la costa, de manera que ya sea de la parte de Asia o de la parte directamente ya de Atenas, antes naturalmente Atenas es relativamente nueva la ciudad, pero de cualquier tierra firme de Grecia se podía llegar a ese lugar para proveerle lo necesario, porque no tenemos ninguna información de cómo él sobrevivió allí, pero él vivió allí, por lo visto, bastante tiempo. En el capítulo 22, versículo 8 del mismo Apocalipsis, también dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. De nuevo, 3 versículos, 1, 9 y 22, 8, es decir, en el capítulo 1, versículos 1 y 9, y en el capítulo 22, versículo 8, 3 referencias donde se nos dice que el autor de este libro de Apocalipsis es Juan. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, se ha fijado la fecha, el año 95 o 96, y eso de fechas exactas es muy difícil porque no aparece la fecha escrita en el libro. Así hablemos de muchos otros libros de la Biblia y en forma aproximada se puede saber. Por ejemplo, se puede saber que el libro de Daniel fue escrito 600 años antes de Cristo. Pero de ahí a exactamente qué año y menos qué día, bueno, no va a escribir en un día, por supuesto, es muy difícil. Así que Juan escribió este libro estando en este lugar llamado Patmos, una isla rocosa, algunos dicen que es volcánica, en el mar Egeo, allí mismo donde, en Grecia. Está a unos... la dimensión de la isla tiene unos 16 kilómetros de longitud y 10 kilómetros de ancho. Es chica. No hay, si ustedes van allí, verán que hay automóviles que pueden circular junto al mar Egeo, pero no pueden salir isla adentro porque es tan empinado que no hay calles, hay solamente senderos para caminar. Hay buenos lugares para dormir, hay hoteles, es muy lindo. Grecia es un lugar, si alguien quiere hacer turismo, es un lugar ideal. Una de las cosas que llaman la atención cuando usted va a Grecia es la blancura. Muy blanco todo. Edificios blancos, techos blancos, mucho mármol por todas partes. Parece que el mármol es casi como cualquier cosa. Usted va a un hotel y tiene esos pilares, ve, tremendos, todo de mármol, piso de mármol, escalones para entrar a una casa que tiene escalones, todo de mármol, aún al aire libre,
tanto mármol hay en esa zona. Bueno, esa era la dimensión, así que es muy pequeña, 16 por 10, nada más. ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿O quién es el destinatario de la carta? Bueno, Juan escribió el Apocalipsis como una carta a 7 iglesias, de las que vamos a hablar bastante después, porque esta es la parte muy interesante, que comienza con el capítulo 2 y sigue el capítulo 3. Permítanme leerles el capítulo 1, versículos 4 y 9. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este es el versículo 4. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículos 4 y 9 del capítulo 1. Ya tenemos otro dato. Destinatarios de Apocalipsis. Ahora, alguien dirá, bueno, si ellos eran los destinatarios, ¿qué importancia tiene para nosotros? Bueno, si vamos a eso, las epístolas de Pablo, por ejemplo, escrita a los Corintios, eran destinatarios. Escrita a Timoteo, era Timoteo el destinatario. Escrita a Tito, Tito era el destinatario. Hay muchas profecías para los judíos, ellos eran los destinatarios. Sin embargo, es la palabra de Dios que permanece para siempre. Para nosotros es tan importante como los destinatarios en ese momento, los inmediatos. Vamos a ver algunos rasgos singulares, porque podemos ver que a diferencia de los otros libros de la Biblia, Apocalipsis tiene una estructura única. Por ejemplo, hay una serie de cosas. Comienza y termina con la segunda venida de Cristo. Ningún otro libro tiene esta característica. Solamente el Apocalipsis. El Apocalipsis habla mucho más de esperanza y de gloria que de desastres y apocalípticos, como entendemos. Habla de eso, pero hay que ver cuál es el corazón, el centro del Apocalipsis. Por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 1, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. De esto vamos a hablar en nuestro próximo estudio, porque ya no podemos cubrir esto. Esto está ya en el versículo 13, y nosotros no vamos a llegar hasta este. Ahora leamos en el capítulo 22, 1 al 5, porque aquí se describe al Cristo glorificado, en el versículo 13. Ahora vamos al capítulo 22, 1 al 5. Es el último capítulo. Yo acabo de decir que el Apocalipsis comienza y termina con la grandeza del Señor. Después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cuando lleguemos al capítulo 22, estoy seguro que les va a gustar todo lo que esto significa. Yo ahora no lo voy a tocar porque no es esa la intención. Y no habrá más maldición, dice versículo 3. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Capítulo 22, versículos 1 al 5. Bien, otra cosa particular que tiene el Apocalipsis, a diferencia de otros libros, contiene más referencias al Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Ningún otro libro del Nuevo Testamento tantas veces hace referencias al Antiguo. Y podemos decir lo mismo del Antiguo Testamento, que aunque no en una forma directa, hace referencia al Nuevo que todavía no existía, pero hace referencia a enseñanzas que aparecen en el Nuevo. Bien,
Por ejemplo, los números, otro detalle, los números 4, 7, 12 y 24 tienen un papel destacado en el libro de Apocalipsis. Y en cuarto lugar, primero, le dije que comienza y termina con la segunda venida de Cristo. Segundo, contiene más referencia que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Tercero, los números 4, 7, 12 y 24 tienen un papel destacado en este libro de Apocalipsis. Y cuarto, Apocalipsis pronuncia bendiciones sobre los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Versículo 3 del capítulo 1. Los muertos que mueren en el Señor, 14, 13. Vean ustedes. Todo aquel que vela, es decir, por Cristo, capítulo 16, versículo 15. Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, 19, 9. El que tiene parte en la primera resurrección, 26. Son bendiciones que Apocalipsis pronuncia sobre cierto tipo de casos y personas. Luego, el que guarda las palabras de la profecía de este libro, capítulo 22, versículo 7. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, 22, 14. Todo esto es único en el libro de Apocalipsis. Y tal como hicimos con otros libros de la Biblia, estudiando, digamos, capítulo por capítulo, a medida que avancemos, veremos cómo esto se verifica. Ahora, Revelación es el otro nombre de Apocalipsis, se llama Revelación. Muchos lo conocen como el libro de Revelación, que está bien. ¿De quién y a quién? ¿De quién es la revelación? ¿Y a quién se revela? Bueno, volvamos a leer 1 al 3. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, versículo 2, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1 al 3. Bueno, para comenzar debemos corregir un error que tiene que ver justamente con el versículo 1. No es que el error esté en el versículo, no. Muchos cristianos llaman este libro Revelación de Juan el Teólogo. Muchos dicen así. Pero Juan mismo dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. No es lo mismo. Dios el Padre da esta revelación a Dios el Hijo. Si esto nos confunde y decimos, ¿cómo? ¿Dios el Hijo tiene necesidad de recibir revelación de Dios el Padre? Bueno, yo tampoco lo entiendo, pero esto es lo que dice. Pero si ustedes quieren un precedente donde hay textos en relación a la persona de Dios el Hijo versus Dios el Padre, vean lo que dice en Marcos 13:32. Aquí dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Bueno, y esto está en Marcos 13:32, nunca olviden esto. Es un texto que ningún teólogo puede explicar. ¿Por qué? Porque ni bien comenzamos a hablar, y a primera vista es una contradicción. Decimos que nuestro Señor Jesucristo es Dios en carne, en cuerpo humano, y Dios es omnisciente, lo sabe todo. ¿Cómo es que Él no sabe? Él dice que Él no sabe. Nadie sabe, dice. Pero de aquel día, el regreso del Señor, y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué? Entonces Dios le limitó a esa parte, yo no sé. ¿Será que el Señor Jesús no quería decir eso para que no sigan insistiendo para saber el día y la hora? No, entonces estaría mintiendo. Al decir yo no sé, y sabe. Entonces, ¿dónde está su omnisciencia? Es decir,
un atributo divino que le corresponde 100%. Él sabe todo. Eso significa omnisciencia. Si usted tiene la respuesta, avíseme por escrito y yo lo voy a leer por radio y por todos los medios posibles. Nadie puede contestar esto. Nosotros quedamos cortos cuando hablamos de la deidad de Cristo y su, podríamos llamar, voluntaria limitación o algo así. Algunos tienen muy serios problemas. Dicen, por ejemplo, bueno, Jesús es Dios, sí. Cuando Dios murió, dice. Y suena correcto. Si Jesús es Dios y Jesús murió y Él es Dios, cuando murió Dios. Y no es correcto. Él también lleva el título, el nombre de Hijo de Dios. Dios nunca muere. Dios es espíritu. Y quien murió fue el cuerpo, no el espíritu. No murió. Tanto es así que tampoco toda la gente que muere el cuerpo. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Pero dejemos esto a un lado porque vamos a meternos en un serio problema que no vamos a continuar con Apocalipsis. Por eso, al hablar acerca de la revelación, hay que ver revelación de Juan el teólogo o revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es probable que tengamos problemas muy serios. Y yo doy gracias a Dios. Así sabemos que tenemos que depender por fe de lo que Él dice, aunque no entienda. Yo lo acepto. Entonces uno se pregunta, ¿Jesucristo recibe revelación? ¿Juan recibe revelación de parte de Cristo? ¿Juan recibe revelación de parte de Dios en cuanto a Jesucristo? ¿Cuál es la interpretación? Dios le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La segunda parte del versículo 1. Se menciona aquí el testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Verdad que es complicado? La palabra de Dios y Jesucristo van juntos. Jesucristo es el centro de todo cuanto conocemos como la palabra de Dios. Por ejemplo, para eso vamos a tener que pedir auxilio al apóstol Pablo en sus epístolas a veces y a veces otros textos, porque la única manera, y oiga esto, la mejor manera para interpretar correctamente la Biblia es permitir que la Biblia misma se explique. ¿Me entendieron, no? Este es un principio. Si tú no puedes probar bíblicamente lo que estás diciendo, entonces estás enseñando herejía. Tienes que probar. Si afirmas algo, tienes que probarlo bíblicamente. Esto debe funcionar en cualquier caso, así se trate de doctrinas fundamentales y todo esto, es decir, importantes, muy importantes, como doctrinas que no son indispensables para la salvación. Si yo voy a afirmar algo, dogmatizar algo, voy a hablar dogmáticamente, así es y no puede ser de alguna otra manera, yo tengo que ver que no haya textos en la Biblia que contradigan lo que yo dogmáticamente afirmo. ¿Qué quiere decir dogmáticamente? Simplemente que así es y se acabó. Así te guste o no, esta es la verdad. Eso es dogma. Pero, ¿en qué base podemos dogmatizar alguna doctrina, alguna enseñanza bíblica? Bueno, en la base bíblica. Por eso Colosenses 1, 15 al 19 dice, Colosenses 1, 15 al 19, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí es donde muchos se confunden, porque primogénito es primero, y dicen, ¿de veras? ¿Cómo le voy a combatir aquí a los testigos de Jehová que al final de cuentas Jesús fue el primer creado? No. Por el contexto vemos, y por muchos otros textos, que lo que aquí se dice es que Él es el creador. Él es la causa del efecto, de lo que existe. Él es la causa. Por eso en el Génesis, por ejemplo, 1, habla acerca de dijo Dios. Y en Juan 1 dice, lo llama verbo, palabra, dijo Dios, palabra. El efecto, o sea,
La creación es el producto de la palabra, y en Juan, verbo, palabra, es Jesucristo. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice en el versículo 12 de Juan 1. Yo trato de no meter muchos textos ahí porque se le puede secar el cerebro y ustedes no van a poder anotar todo. Bueno, versículo 16, siempre ahí en Colosenses 1. Porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando dice es el primogénito de toda creación, está hablando que Él es el creador, da principio a la creación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Colosenses 1:15 hasta el 19. Bien, ahora vamos a ver la triple bienaventuranza. Está en el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es tan importante este libro, el libro de Apocalipsis, que yo creo que nosotros cometimos el error en no haberlo estudiado antes, por eso ya es tiempo de hacerlo. Primero, es dichoso de lo que de ningún otro libro se dice. En una u otra forma se estimula que se lea toda la Biblia, desde luego. Pero de ningún libro se habla tanto como del Apocalipsis. Lea Apocalipsis. Es lo que viene a ser. Bienaventurado el que lee. Segundo, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Hay dos cosas en oír. Número uno, cuando Juan escribió, casi nadie podía leer porque primero, la mayoría no sabía leer. Y en segundo lugar, no había disponible. Eran papiros. Se escribía en piel de animales, se escribía en unos papiros que se sacaba de un árbol. Era muy difícil, era muy voluminoso, muy caro y muy poco se podía escribir. No es como ahora que tenemos a mano y podemos tener un pequeño librito, meter en el bolsillo y tenemos toda la Biblia. Entonces había que oír. Alguien hay que congregarse y oír. Los mismos judíos se congregaban en las sinagogas los sábados para oír la ley, porque allí algún levita o sacerdote leía y ellos escuchaban porque no tenían. Alguien dirá, qué bueno que ellos no tenían nada que leer y yo ahora que tengo no puedo justificar que me quedo todo el tiempo en el tubo. Lo que ustedes llaman tirano victorioso, TV. Es el tubo de Satanás. Usted se mete ahí y no se puede justificar. Dice, bueno, no tengo nada que leer, pues no hay libros. No, ahora hay. Entonces, para entonces era oír, para hoy es leer. Podemos interpretarlo así también. Oyen las palabras de esta profecía. No menospreciéis la profecía, dice en 1 Tesalonicenses 5:20. Cuidado, las profecías son para nosotros especialmente hoy un verdadero estímulo. En tercer lugar, bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. Es decir, los que toman en serio y dicen, yo no solamente voy a escuchar o leer, yo voy a vivir de acuerdo a lo que se nos dice. Y en este libro de Apocalipsis hay mucha enseñanza en cuanto a la conducta del cristiano también. Así que no debemos descuidar este libro de Apocalipsis, aunque no entendamos muchas cosas. Es muy importante que leamos. Y si hay algún comentario bueno, yo a veces puedo aconsejar cuál puede ser más o menos bueno, pero si no, vamos a ver. Es más, el orden que yo estoy siguiendo es un poco tomado, pero me di cuenta muy pronto que no se puede seguir solo eso, que es muy poco. El libro que tuve la oportunidad de traducir al español de otro idioma, que un caballero que era un diácono en una iglesia en Chicago,
era un europeo. Yo llegué a conocerlo, llegué a escucharlo. Él escribió ese libro que se titula Explicación del libro de Apocalipsis, que muchos de ustedes lo adquirieron. Ese libro va a cambiar totalmente. O sea, todo lo que nosotros estamos dando acá, esperamos un día hacer de eso un libro, porque hay mucho más que debería de hacerse. No obstante, ese hermano hizo muy buen trabajo. Ahora, vamos al versículo, la segunda parte del 5 y el 6. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto termina con el versículo 6. Hay algo que nosotros a esta altura debemos recordar, que cuando Dios escogió a Israel como pueblo suyo, tuvo un propósito bien claro. No sé cuántos de ustedes descubrieron cuál fue la razón de la elección de Abraham y su descendencia. Todo el mundo dirá Jesucristo, y es cierto, pero había otra razón. Quiero que ustedes vean lo que dice en Éxodo 19, 5 y 6, porque se habla de reyes y sacerdotes, y nosotros tenemos que descubrir esto. Ahora pues, dice Dios, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le dice esto a los judíos. ¿Qué hicieron ellos? Versículo que sigue, el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, oiga bien, y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Todo esto en Éxodo 19, 5 y 6. Versículo, porque tú eres pueblo, ya en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 al 8, por favor, Deuteronomio. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto, estamos ya en el versículo 8 de Deuteronomio 7, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Bueno, hay una cosa que aprendemos aquí. Ya sabemos que nosotros, la iglesia, tenemos también el mismo encargo que ellos, y así como ellos no obedecieron, fracasaron totalmente, vergonzosamente, nosotros, la iglesia, estamos haciendo lo mismo, o peor. Oiga lo que dice Pedro, 1 Pedro 2, 9 y 10. Y no olvide lo que dice en el pasaje que leímos en Éxodo, cuando dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo elegí a ustedes con un propósito, no para murmurar, ni para pecar, ni para mezclarse con los paganos. Veamos lo que dice Pedro. Mas vosotros, 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué pasó? En el versículo 6, la primera parte de Apocalipsis 1 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Dónde está esto? En el Nuevo Testamento. Él hizo a los del Antiguo Testamento sacerdotes, predicadores, reyes, porque hubo mucho entre ellos que eran reyes, etc. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Cumplieron la misión divina? No. Ellos se mezclaron, tanto es así que en la época ya de Jeremías, por ejemplo, el profeta, unos 600 años antes de Cristo, pasaron centurias ya desde que ellos habían entrado en la tierra prometida,
Ellos hacían peor que los paganos a quienes Dios destruyó delante de ellos. En la Biblia se habla mucho, por ejemplo, se dice, hizo pasar sus hijos por fuego, hablando de reyes, especialmente de reyes de Israel, porque Israel y Judá estaban divididos, el reino del norte y del sur. El del sur era un poco mejor, aunque no mucho. Luego llegó a ser casi peor que el del norte. Norte tenía su capital Samaria y el sur naturalmente Jerusalén. Bueno, esto ocurrió después de la muerte de Salomón. ¿Qué es eso de pasar los hijos por fuego? Ellos tenían un dios de los tantos dioses paganos que ellos encontraron en Canaán cuando conquistaron la tierra y se adhirieron a ese tipo de dios. Calentaban una imagen de buey con boca bien abierta, hasta rojo, y tiraban sus bebés allí, como sacrificio, vivos desde luego, como sacrificio a ese Dios. Eso es pasar a los hijos por fuego. Usted dirá, esto es un horror. Lea las estadísticas de los abortos. ¿Qué es eso? La misma cosa. Con la diferencia que en vez de quemarlos, los matan de a pedazos, sacan pedacitos, que piernita, que dedito, que cabecita, que así, de a poco. ¿Qué es eso? ¡Ja! Algún día habrá que dar cuenta a Dios, y Dios ve cada aborto, Dios ve cada bebé tirado en el tacho de basura, uno por uno. Conoce nuestras acciones al pie de la letra. Así que tengamos en cuenta estos pasajes y es bueno que se tenga más o menos juntos, tanto del Antiguo Testamento como también del Nuevo, en Éxodo 19 y luego en 1 Pedro 2, porque esto nos ayudará a combinar esto. Y si ustedes quieren en su Biblia, donde está 1 Pedro, anotar lo de Éxodo, esa es la mejor manera para hacer su estudio bíblico. Es lo que yo hago. Pues yo no puedo recordar todos los textos, y muchos de ellos yo voy anotando en lugares estratégicos. Si yo quiero textos sobre la deidad de Cristo, yo voy a buscar un texto que habla claramente de que Cristo es Dios. Por ejemplo, Juan 14. Tan bien cuando él le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, en el margen de Juan 14, anoten todos los textos que encuentran y que muchas veces damos desde el púlpito, esos textos. Ahora, en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es la venida del Señor. Esta es la venida, no es el rapto de la iglesia. En el rapto nadie lo verá, excepto los que se encuentren con él. Pero en la venida, todo ojo lo verá. Y si usted quiere saber de la venida, tiene que pasar a Mateo capítulo 24 y leer versículos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que es Cristo, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder, con poder y gran gloria. Mateo 24, 29 y 30. Esto es lo mismo que dice en Apocalipsis, la venida de Él. Lo verán todos, incluso aquellos que lo traspasaron. Ahora, esto es un poco difícil de entender, ¿verdad? Porque los que lo traspasaron, literalmente, los que traspasaron son los que clavaron a él de la cruz, y el soldado que le traspasó con una lanza, y así él murió, finalmente. Ellos todavía no van a resucitar, porque ellos resucitarán, después de este evento tienen que pasar todavía 1000 años, porque aquí comienzan 1000 años, el milenio, y recién entonces resucitan. ¿Cómo interpretar esto que aún los que le traspasaron lo verán? Bueno, yo tengo dos sugerencias para explicar esto. En primer lugar, toda persona
que se opone a él, lo está crucificando, lo está traspasando, está actuando de la misma manera, en primer lugar. En segundo lugar, no necesariamente lo verán cuando esté viniendo, porque él al venir viene hasta la tierra, pero cuando los impíos, los perdidos resuciten y él se presenta como juez en el gran trono blanco, lo verán. Así que no hay ningún problema. Todos los hombres lo verán. Y hay otros textos que hablan acerca de la venida de él. No confundamos la venida con el rapto. El rapto viene antes. La venida, estamos hablando ahora porque claramente el versículo que leímos dice que aquí viene, versículo 7, con las nubes. Ahora ese de nubes tal vez tenemos tiempo para hablar un poco después. Y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Otro texto que habla de lo mismo, pero unos, casi 500 años antes de Cristo, Zacarías 14, 3 hasta el 5. En Zacarías 14, que está un poco antes de Mateo, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Está hablando de la gran concentración de naciones en el valle de Josafat, en una planicie en Israel. Y se afirmarán, versículo 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad al sur, o hacia el sur. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, la última parte del versículo 5. Jehová mi Dios es Cristo. Él viene y con él todos sus santos. ¿Quiénes son ellos? La iglesia, que habrá partido en el arrebatamiento, porque ahora ya es su venida. Ahora, ahí dice algo acerca de que se parte el monte de los olivos y una serie de cosas. Por ejemplo, dice, el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará, etc. Quiero que vean en Ezequiel 47, 6 al 12, bien interesante este texto, qué va a ocurrir allí en el monte de los olivos, o cuando sus pies toquen ese monte. Dice así, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Versículo 8, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Obviamente, si tiene que recibir sanidad las aguas, entra en el mar muerto. Pero sigue, versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, las que vienen fluyendo desde el monte de los olivos, y recibirán sanidad. O sea, cualquiera que entre donde esas aguas del monte de los olivos entre, ya sea en el mar muerto o en el Mediterráneo, y vivirá todo lo que entrare en este río. Versículo 10, y junto a él estarán los pescadores. No van a ver ningún pescador allí hoy en la ribera del mar muerto, porque no hay nada allí. Ni siquiera las plantas crecen ahí cerca, en ningún lado. Y desde Engadí hasta Eneglaim será su tendedero de redes. Tanta pesca va a haber allí. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. El mar grande es el Mediterráneo, porque el mar muerto es muy pequeño, es un lago, pero se lo llama mar. Sus pantanos y sus lagunas del mar muerto, por supuesto, no se sanearán, es decir, tendrán salinas, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, es decir, para que tengan sal los habitantes.
Y a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Bueno, yo creo que alguien podría hacer una pregunta y decir, bueno, eso va a ser durante el milenio, sí. Entonces, ¿para qué quieren hojas de para medicina? ¿La gente no se va a enfermar? Sí que se va a enfermar. Sí, incluso se habla de muerte. Por ejemplo, allá en Isaías habla acerca de personas que van a morir. Así que sí, lo que pasa es que no habrá que ir a la farmacia y pagar quien sea cuánto dinero por alguna medicina que luego tiene efectos colaterales que usted está más enfermo después de tomar que antes de tomar eso. Así que aquí no. Realmente alguien dirá, ya que vas a Israel, tráeme hojas de allí. Y yo tengo artritis o tengo artrosis o tengo alta presión o tengo algo, porque cualquier cosa que reciba allá no hace falta prescripción médica ni nada, según este texto. Así que dos cosas sucederán cuando Él regrese. Su iglesia regresa con Él. ¿Sí? Sí. La iglesia, los salvos, vienen con el Señor y tal vez esto explica la nube. Porque son millones y millones los salvos. Y a la vista del hombre, cuando Él esté descendiendo, parecerá una nube, realmente, porque van a ser muchos millones. En 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida, oiga esto, de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. No necesita más. Si tan solo este texto existiera diciendo que los que fueron en el arrebatamiento regresan con Él, es más que suficiente. Y en Zacarías 14:5, la última parte, y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos. ¿Qué quiere decir esto? Yo nunca tuve problema para creerlo. Por eso en Apocalipsis 1:7, la primera parte dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Por qué no cambiamos? He aquí que viene con su iglesia. He aquí que viene con su amada. He aquí que viene con su esposa. Porque parte de las bodas ya se llevan a cabo allá en las alturas. Y continúa luego aquí en la tierra. Eso ya es otro tema, por supuesto, pero lo hemos visto en otros momentos. ¿Y por qué yo digo que nubes puede significar gente? Vaya a Hebreos 12:1. Yo no quiero forzar ningún texto, sino probar bíblicamente lo que estoy enseñando. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué cree de qué nube está hablando? De lo que dice el capítulo 11 de Hebreos. El capítulo 11 da una larga lista de hombres y mujeres de fe. Si usted comienza a contar los nombres, teniendo nosotros una tan grande nube de testigos, los testigos se llaman nubes porque son muchos. Por eso cuando dice que vendrá en una nube, a mí no me cabe la menor duda que Él va a ser como la cabeza y la parte en el estrado de sus pies, toda su amada iglesia. El esposo es cabeza de la esposa. Él es cabeza de su esposa, que es la iglesia. Y naturalmente vendrá acompañado. Y si a eso le agregamos que habrá blancura, que significa pureza, bueno, ella con todo su vestido de novia todavía, aunque ya no es novia, sino esposa. Pero su blancura impresionará. Los judíos de todo el mundo serán inmediatamente, ni bien llega Él, convocados para una cita con Él. Vamos a leer algunos textos. Hay muchos, pero yo voy a leer algunos, solamente el tiempo me permite todavía. En Isaías 11, ya los profetas del Antiguo Testamento hablaron mucho de esto, que llegará un día cuando todos los judíos serán dispersos, no necesariamente, pero por lo menos los judíos de Israel por todo el mundo. Y así fue. Nosotros sabemos que esto ocurrió en el año 70. La historia nos dice, Jesús había dicho que eso ocurrirá, y ocurrió. Pero en 1948 los judíos volvieron a formar su nación. No fueron todos,
hay muchos más judíos fuera de Israel que en Israel. Pero tienen ya su país allí. Sin embargo, esto no es todo. Un día no quedará un solo judío fuera de Israel. ¿Cómo ocurrirá? Veamos. Isaías 11, 10 al 12. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Claro, la raíz de Isaí es David. Nuestro Señor Jesucristo también se llama el Hijo de David. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Yo interpreto esto así. Se mencionan países donde hay relativamente poco o casi nada de judíos. Eso no importa. Porque eso era lo habitado. Pero cuando dice costas del mar, está hablando de países que todavía no existían y que estarían muy lejos de Israel. Versículo 12. Y levantará pendón, es decir, bandera, a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Ya no cabe duda que es de todo el mundo. Luego, Isaías 49, 22 al 26. Así dijo Jehová el Señor: He aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. No importa cuán antisemita sea usted. Un día, los más declarados antijudíos, antisemitas, Dios dice, traerán en brazos a los judíos. Reyes serán tus ayos, versículo 23, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies. ¿Qué? Aquellos que hoy los persiguen lamerán el polvo de los pies de cualquier judío que quedó allí. Tan precioso será el polvo de los pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín al valiente? Pregunta Dios. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, es decir, dice a los judíos, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados, como con vino, y conocerán todos, o conocerá todo hombre, que yo Jehová soy Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Esto en Isaías 49, 22 al 26, yo creo que ustedes tienen la cita. Pero eso no es todo, hay otro texto, escuche esto. Esto está en Sofonías. Ahora no confundan con Sifón. Sofonías es un profeta del libro bien chiquito. Es difícil encontrarlo, pero lo van a encontrar. Ahí entre lo que se llaman los profetas menores, acercándose a Mateos. Sofonías 3, 13 al 20. Yo sé que muchos de ustedes son nuevos y todavía no tienen mucho dominio bíblico. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos, versículo 3 estoy leyendo, se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, se trata de Israel, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Versículo 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará. Se gozará sobre ti
con alegría, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos sus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vosotros, de vuestros ojos, dice Jehová. Esto es Sofonías 3, 13 al 20. Es el mismo tema. Luego pasamos a Ezequiel 28, 25 y 26. Así ha dicho Jehová el Señor: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales están esparcidos, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. ¿Ven ustedes? ¿Quiénes son los alrededores de Israel? Miren un mapa y verán ustedes cuáles son los países. ¿Y quién es el que viene? Él se presenta. El que viene es el Señor. No se trata aquí de otro. Yo soy el Alfa y la Omega, versículo 8. Principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta es su pasaporte, su credencial. Esto está en Apocalipsis 1:8. El mismo Señor del cual habla Juan se presenta en primera persona, que es Alfa y Omega, también principio y fin. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Por eso Él es el único, de A hasta Z, diríamos hoy. En el versículo 5 dice que Él es el primogénito de los muertos. Alguien dirá, no, pero muchos resucitaron. Él mismo resucitó a muchos, sí, pero murieron. Murieron después. Lázaro, su cuerpo ya estaba días en la tumba y luego se levantó, pero no hay ninguna evidencia que sigue viviendo hoy en cuerpo. Sí, él era cristiano y está en el cielo, pero él murió. Primogénito significa primero, que resucita y nunca más la muerte. Llegará un día cuando todos los salvos resucitarán para nunca más morir. Tenemos aquí algunos nombres y títulos del Señor y con esto vamos a terminar. Él es el Cristo, Redentor, Testigo fiel, la luz del mundo, Mediador, Mesías, Admirable, el Verbo de Dios. Él es Dios fuerte, es libertador, es Salvador, es consejero, es la verdad, es príncipe de paz, es la imagen de Dios, es el Padre eterno, es el Señor de la gloria, es la estrella, es Señor de señores, y es también resplandeciente, o la estrella resplandeciente de la mañana, y es Señor de todo y Rey de reyes. Todo esto, si hay otros más que yo no incluí aquí, son títulos de nuestro Señor Jesucristo. A Él esperamos. Así que hoy hemos cubierto los versículos 1 al 8, y si Dios permite, en nuestro próximo estudio vamos a continuar del 9 hasta el 20, que es el último versículo del capítulo 1. Vamos a agradecer al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por la palabra que podemos leer, podemos escudriñarla, podemos entenderla y disfrutarla. En el nombre de Jesús. Amén.